Un saludo cordial a todas las personas que nos siguen en nuestro curso de Derecho Romano Asincrónico. Seguimos en la unidad 3 y vamos a ver el subtema 3 de lo que son las obligaciones. Las limitaciones de la naturaleza de las obligaciones. Muy bien, ¿qué son las limitaciones de la naturaleza de las obligaciones? Limitaciones no son nada más que saber comprender hasta dónde llegan las obligaciones como tal, qué es lo que se puede hacer con ellas y cómo se pueden paliar los efectos negativos que causen. Ya vamos a explicar esto más adelante. De hecho, vamos a explicarlo ahorita. Así que empecemos justo ahora. Las limitaciones. Limitaciones son las consecuencias del nacimiento de una obligación válida y se plasman en una serie de medios, vías o medidas que tienden a proteger o tutelar jurídicamente el derecho de crédito. No deben confundirse los efectos de las obligaciones ni con los efectos de los contratos. Las limitaciones es desde la concepción de la obligación misma, desde la concepción del contrato, desde el nacimiento, nace con estatutos, con dictámenes, con normas, con directrices de qué se tiene, qué no se puede. Una obligación está limitada por la propia naturaleza del trato que se está llevando. A un contrato no se le da omnipotencia, omnipoder. Una persona no es omnisciente, omnipotente como un dios, no. Los contratos son diferentes. Y los efectos de las obligaciones, son las consecuencias de orden jurídico provenientes de la existencia y virtualidad de la obligación. Los efectos de las obligaciones se refieren al cumplimiento o no del deudor y las acciones legales de las que dispone el acreedor. Entonces, un efecto ya es cómo se comportan y cómo se desarrolla el pago de esta obligación. Muy distinto a las limitaciones. Las limitaciones es el por qué, es el cómo y el por qué. Los efectos son los resultados, las consecuencias. Dentro de todo de las limitaciones y de los efectos, hay que considerar una cosa: ¿cuándo se acaba la obligación? Pues la obligación se acaba cuando el pago se ha cumplido, cuando la obligación ha sido devengada. ¿Y cuándo y cómo yo sé que ya he cumplido? Bien, es momento de definir los tipos de cumplimiento. El voluntario. El deudor cumple con la prestación debida por su propia voluntad, ya sea por convencimiento o por temor a las consecuencias del incumplimiento. ¿Esto qué se refiere? Pues que básicamente el deudor ha ido pagando poco a poco o ha pagado todo de golpe en el plazo establecido y ha seguido al pie de la letra el contrato. No hay ningún problema, la obligación se extingue y todo queda bien. Luego tenemos tipos de cumplimientos que ya son un poco más orientados al no cumplimiento del deudor, como lo es el forzado. Ante el cumplimiento del deudor, el acreedor puede recurrir a la justicia para obtener el cumplimiento de la obligación. Cuando el deudor no está pagando sus letras o no paga en los plazos que es, el acreedor puede ir a hacerle un juicio y obligarlo a pagar. Ya vamos a desentrañar más cómo qué otros mecanismos surgen de aquí. Luego, por otro, explica que un tercero puede cumplir con la prestación debida en lugar del deudor. Esto puede ser beneficioso para el acreedor, ya que le permite obtener la satisfacción de su crédito. Esto es básicamente el garante. Si existe un garante, pues esta otra persona puede pagarle al acreedor en representación del deudor. Y la deuda que tenía el deudor con el acreedor ahora pasa con el garante. Entonces es una manera de pasar la deuda. Es beneficioso para el deudor es beneficioso para el acreedor realmente, porque el deudor se queda igualmente endeudado, solo que cambió de mando. Entonces aquí es donde nace la figura del garante. Bien, como les había dicho, tenemos aquí los tipos de cumplimiento dentro del cumplimiento forzado. Modos de uso del cumplimiento forzado. ¿Cómo son? ¿Cómo yo sé que puedo usar el cumplimiento forzado? ¿O qué herramientas tengo yo? Tenemos la intervención de la autoridad judicial. El acreedor debe iniciar un proceso judicial para obtener una orden que obliga al deudor a cumplir. Esto significa que yo puedo abrirle un juicio y decirle: estás obligado a pagarme. Y se crea una orden en la que ahora ya hay una condena donde no la cumple. También la ejecución directa de la obligación. El objetivo del proceso judicial es que el deudor cumpla con la prestación debida. Pero muchas veces en esta proceso judicial no se le hace una orden de pago a futuro en la que ya se va preso si es que no paga. Sino que a veces ahí mismo el deudor puede pagar si tiene el dinero,
va y lo cancela y mediante la intervención de la autoridad judicial se hace el pago completo. Esto se hace en casos en los que realmente el deudor tiene el dinero, pero no se lo quiere dar, ya sea por, bueno, por cualquier circunstancia, porque lo quiere invertir en otra cosa, porque no quiere pagarlo, etcétera. Y el respaldo de la fuerza pública. Si el deudor se niega a cumplir con la orden judicial, la fuerza pública puede ser utilizada para obligarlo. ¿Qué es la fuerza pública? Pues que se le puede someter a escaños, se le puede someter a incautación de bienes. Usa la fuerza pública para decirle, te vamos a obligar a pagar. Ahora, sabiendo que ya tenemos las herramientas o los modos de uso del cumplimiento forzado, hay que saber cuándo los puedo usar. O mejor dicho, cuándo yo sé que el deudor no está cumpliendo. Para que la responsabilidad del deudor quede comprometida, deben conjugarse los siguientes presupuestos. Incumplimiento del deudor. Imputabilidad del incumplimiento al deudor en razón de su culpa o dolo. Daño sufrido por el acreedor y relación de causalidad entre el incumplimiento del deudor y el daño experimentado por el acreedor. El incumplimiento del deudor es el más básico y el más sencillo. El deudor no está cumpliendo. Si el deudor no está cumpliendo con los plazos, el acreedor puede ir y meterle un juicio. La imputabilidad del cumplimiento al deudor en razón de su culpa o dolo implica que muchas veces el deudor no le paga porque no quiere, sino porque no obtiene los medios. Y con eso basta realmente para el acreedor para decirle, ¿sabes qué? No me está pagando. Sé que no tiene los medios, pero busquemos otra alternativa. Entonces, se puede recurrir al cumplimiento forzado. Daño sufrido por el acreedor. Si el no cumplimiento o el cumplimiento quizás poco completo que está dando el deudor al acreedor le está generando daño, le está perjudicando económicamente, es motivo suficiente para meterle en juicio y decirle, te voy a obligar a que me pagues más rápido. Y luego tenemos la relación de causalidad entre incumplimiento del deudor y el daño experimentado por el acreedor. Esto es como una combinación de las dos anteriores. Básicamente es que si se encuentra una relación entre la causa del incumplimiento del deudor y cómo éste le afecta al acreedor, pues de una se va a juicio, no se espera más. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que dentro del proceso de las obligaciones podemos definir las limitaciones, que es cómo está concebida la obligación, qué efectos tiene, qué consecuencias tiene el hecho de que se cumpla o no se cumpla. Y dentro de estas consecuencias tenemos cómo hacer que se cumpla, de manera voluntaria, de manera forzada o por otro. Y una vez que nosotros vemos el cumplimiento forzado, pues podemos ver qué herramientas se tienen. En este video hemos comprendido con un enfoque al cumplimiento de la obligación cómo ésta se interrelaciona con los conceptos previos, con los conceptos previos de la unidad, porque ya hemos establecido un vínculo previamente, ya hemos establecido que las personas pueden generar contratos y ahora estamos viendo qué pasa si no se cumplen, qué efectos tienen, cómo se pueden paliar, cómo se puede arreglar, cómo se puede conservar el orden en el proceso judicial. Entonces, de esta manera se logra. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Te invitamos a seguir viendo los siguientes videos de la unidad, a que practiques en los simuladores que tenemos para ti y que leas nuestro material de estudio porque tiene la información que está aquí, pero ampliada. Aquí lo que tú vas a ser capaz es ser capaz de entender, de leer todo lo que está viendo, porque ya te damos una noción muy, muy específica de cada tema. Entonces, con esto se te va a facilitar súper rápido el aprendizaje y con los simuladores pues vas a poder poner en práctica lo que has aprendido. Cuídate mucho y hasta luego.